Y este es un espacio que lo hemos denominado Zoom electoral porque nos acercamos a conversar directamente con cualquiera de los candidatos, tanto a la presidencia como vicepresidencia para nuestro país. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Jorge Richter, escritor, columnista, analista, fue asesor en diversas instituciones, ex vocero presidencial y ahora precandidato o candidato a la vicepresidencia por Morena. Jorge, muy buenos días, un gusto tenerte, aunque sea vía Zoom, pero qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación para poder conversar sobre las propuestas que tienen ustedes. Silvia, muy buenos días. Siempre un honor compartir unos minutos acá con ustedes, contigo y con toda la audiencia. Efectivamente son tiempos muy movidos, de alta tensión, pero bueno, dispuestos por supuesto a tener este espacio de conversación. Jorge, de alguna manera nos hemos quedado muy sorprendidos, aquellos que hemos estado siguiéndote muy de cerca en toda tu carrera, especialmente de analista, en un tiempo trabajando duro con NFR, de pronto te estamos viendo lanzarte a la piscina. No sabemos si esta piscina tiene agua o no todavía, pero tú te estás lanzando a la vicepresidencia con este partido que de alguna manera viene a ser... digamos que disruptivo en este tiempo por el hecho también de presentar a la única mujer candidata a la presidencia por Bolivia. Haciendo una retrospectiva de tu vida política, ¿esto se venía a venir ya dentro de lo que tú sientes, dentro de todo lo que tú has hablado, incluso en otras entrevistas, de que respiras y vives política? Bueno, Silvia, primero esa referencia al NFR es una referencia de hace 23 años atrás. Yo estuve allí por alrededor de un año, el periodo electoral del año 2002. Después hice un alejamiento público a consecuencia de lo que fueron los sucesos de octubre del 2003, donde mi posición quedó absolutamente clara y era disidente de lo que en aquel entonces hacía Reyes Villa con lo que se llamó la Nueva Fuerza Republicana. Más importante ha sido el tiempo que he participado en calidad de vocero presidencial, donde he tenido la oportunidad de reflexionar respecto de diversos temas. Ahora, si esto se veía venir, yo creo que en un determinado momento mi reflexión personal fue de que también es importante poder buscar la posibilidad de señalar, de decir y de advertir de ciertos elementos que están presentes hoy en día en nuestra coyuntura política y que se reflejan sin lugar a dudas de forma determinante en el proceso electoral y ante la gravedad de la crisis, las dificultades para enfrentar el tiempo que viene, las posibilidades de dejarle a la población dicho sobre la mesa lo que el país, en mi perspectiva, puede enfrentar, me llevan a la determinación de decir es bueno también tener allí un espacio desde el cual se pueda hablar, se le pueda decir a los bolivianos, estos son los problemas y estas son las alternativas de solución que tenemos. No solucionar estas complejidades que hoy nos amenazan como Estado y como sociedad puede tener ya unas consecuencias que son muy críticas para el Estado, muy críticas para nuestro país en definitiva, y por ello mi interés es dejar dicho también qué es lo que podemos hacer para encontrar una estabilidad que nos permita ir paulatina y gradualmente alejándonos de la crisis. Y el instrumento correcto, el instrumento adecuado, la persona con la que personalmente creo que podemos hacer este trabajo es con Eva Copa, es con Morena, y por ello la decisión. Jorge, has estado hablando en varias entrevistas de que tú en realidad y Morena no se va a enfocar en una sola crisis. Han hablado de una crisis multifactorial. Por ahí podemos entrar ya en ese tema para poderlo desarrollar, por favor. Bueno, ahí decirte que nosotros identificamos cuatro
cuatro universos de problemas. El primero y el inmediato, Silvia, ese que requiere la atención no de 100 días, sino de mucho antes, de un tiempo más breve en la preocupación y en la atención del mismo, decía, y que está conformado por lo que es la debida provisión de dólares. Hay que encontrar una fuente de provisión de dólares para el Estado Nacional que nos permita a su vez abastecer de combustible al país, que es la actividad industrial fuerte, y que también posibilite que vayamos acumulando paulatinamente y de forma ininterrumpida divisas en las reservas internacionales. Este tema es fundamental. El segundo elemento son los 5 factores de la macroeconomía. La macroeconomía en Bolivia está en crisis profunda. Cuando hablamos de estos factores, entienda la ciudadanía, las bolivianas, los bolivianos, el tema de la inflación, el tema del déficit fiscal, el tema del crecimiento de la economía del Estado, el tema del empleo y el tema de las importaciones y exportaciones. El otro aspecto que va a ser muy crítico y que ya lo sentimos, pero el próximo año será determinante sobre el estado de nuestra economía, es la deuda externa. Y el próximo año decía que se paga deuda externa de lo que son los bonos soberanos. Esa deuda es mucho más cruenta que una deuda bilateral o una deuda multilateral, es decir, aquella que podemos tener con la CAF, con el BID, etcétera, que es fácilmente escalable. Escalable significa negociable. Y el cuarto universo está dado por la gobernabilidad de calle, gobernabilidad legislativa. Está dada esa crisis también por la baja o decadente institucionalidad que tenemos en el país, la justicia a la cabeza de toda esa decadencia institucional, y está dada también por una muy mala convivencia o coexistencia social que tenemos los bolivianos entre todos quienes habitamos el territorio. Estos 4 universos de problema están afectando al Estado de manera determinante. Se entrecruza, por lo tanto, lo económico, lo político, lo social, lo institucional, la convivencia, que es fundamental para cualquier sociedad. Y sobre eso tenemos soluciones que también tienen que ser transversales a estos 4 universos de problemas. Bueno, Jorge, ahora que has dado todo el marco general, la gente se va a preguntar y se pregunta el cómo, porque creo que es importante ahondar en los cómo. Ahora sé que no vamos a poder ir en detalle por todo lo que tú estás y ustedes están planteando, pero sería bueno tener esa oportunidad. Y si tú me das el tiempo lo hacemos, porque de verdad que a veces en televisión se los coarta mucho, pero acá nos gusta que ustedes puedan desarrollar y a todos los candidatos les damos ese tiempo, pero por ejemplo, ¿cómo piensan captar dólares? Algunos están preguntando si Morena va a tener medidas de shock, como muchos otros candidatos están hablando, para iniciar su periodo de gobierno. Hay que preocuparse por los problemas de forma estructurada y ordenada. El primero de todos ellos, que hemos mencionado, este universo de dólares, combustible y reservas internacionales. Para tener dólares en las reservas internacionales del país y disponer para la compra y utilización en combustible, tenemos que realizar 2 acciones. La primera de ellas es que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos salga de la importación, de la compra, de la adquisición de combustibles. No tendrá, bajo el gobierno de Eva Copa y de mi persona, no tendrá ya bajo su responsabilidad la compra del diésel y de las gasolinas diferenciadas. ¿Esto qué significa? Que vamos a dejar de importar a través de yacimientos algo más de 2.100 millones de dólares que se han utilizado el 2024 para este fin. Y vamos a dejar de importar también al menos el 50% de las gasolinas diferenciadas. Esto significa alrededor de 580 millones de dólares. ¿Qué le va a otorgar al país esto? Esta decisión, que es una decisión, Silvia, es una decisión donde se modifica la normativa y se puede avanzar y se podría también realizar en este momento, de manera inmediata. Esto sí lo podría hacer el actual gobierno. Bueno, vamos a tener allí un ahorro
de alrededor de 2.700 millones de dólares, los cuales van a ir paulatina y gradualmente hacia las reservas internacionales, sin crédito, sin acudir al Fondo Monetario Internacional y con un ahorro mensual, paulatino, gradual en nuestras reservas internacionales. Vamos a ir acumulando reservas, que es importante para poder crear un fondo de estabilización económica. Ese fondo nos va a permitir administrar el bolsín. El bolsín será lo que regula el tipo de cambio en nuestro país. No puede haber bolsín si no tienes reservas internacionales, porque ante una presión cambiaria siempre hay que poder contar con los recursos suficientes, que son reservas, para poder defender tu tipo de cambio. ¿Y quién hará? Me preguntará Silvia. ¿Y quién hará si ya no está yacimientos? ¿Quién hará la importación de combustibles en el país? Esa será una compra, una actividad que se la va a trasladar hacia los sectores privados que lo han demandado, donde el Estado irá generando la regulación necesaria y ellos ingresarán a prestar este servicio: importación, distribución y comercialización del combustible, bajo la supervisión y la mirada siempre del Estado, para que el impacto no vaya, para que no se desborden los precios. Y el Estado, finalmente termino con esto, Silvia, haciendo un resumen muy, muy rápido, y el Estado subvencionará solamente una cantidad de gasolinas baratas, es decir, de la gasolina especial, esa que cuesta $3.74, para que no se tenga una afectación de alta incidencia sobre precios y fundamentalmente en el transporte, que es lo que es el fin último de la gasolina como combustible. Para poder aclarar mejor y entenderte mejor, estamos hablando de que este momento en el que YPFB dejará de comprar combustibles va a tener que ser esto paulatino, o ustedes piensan hacerlo de plano rápido. El tema de la subvención era mi otra pregunta, que acabas de responderla. ¿Qué crees que ha sido además la falencia de él? ¿Por qué los empresarios privados, el sector privado, a pesar de que se han abierto la posibilidad de que ellos puedan comercializar el combustible, todavía no hayan presentado todos los trámites? Son muy engorrosos, es muy complicado, se han abierto ventanillas únicas, el gobierno ha tratado, creo, de poder posibilitar esto, pero no se ha dado. ¿Por qué? También por la falta de dólares. Entonces, si bien por un lado el Estado se ahorraría una gran parte de dinero en la compra de combustible, pero ¿con qué dinero, con qué dólares el sector privado va a hacer la contraparte? Sí. Ahí hay que observar lo siguiente. Primero, que la apertura a la libre importación que ha efectuado el gobierno es una apertura más enunciativa que práctica en los hechos reales. Se les requiere a los sectores o a los empresarios que buscan importar, se les requiere una enorme cantidad se les solicita una enorme cantidad de requerimientos que son después difíciles de cumplir. Cuando se traslade la compra del combustible, esta actividad, directamente a los sectores privados, el diésel, 100%, Silvia, 100%. Y las gasolinas diferenciadas, que son gasolinas caras, en al menos un 50%, las gasolinas diferenciadas, en absoluto. Todas, también para la actividad de importación que tendrán a su cargo los sectores empresarios. Entonces allí la normativa les va a permitir hacer operaciones muy rápidas y ya no habrán requisitos, porque no estará el Estado en esa negociación de importación de combustibles. Entonces tiene que agilizarse de manera ya mecánica y automática todo este proceso. El Estado solo va a participar en gasolina barata. Número uno. Número dos, hoy en día
los sectores empresariales, los sectores vinculados a las exportaciones, etcétera, tienen dólares. Son ellos en realidad los que están sosteniendo la provisión de dólares en el país para la actividad importadora y exportadora del país. En consecuencia, ellos van a trabajar con las garantías suficientes que va a dar la normativa y el Estado. Ellos van a trabajar con sus propios recursos porque hoy disponen. Los dólares, Silvia, no son ya del Estado hoy en día. Los dólares, la provisión de dólares importante que hay en el país es privada y se van a generar condiciones como en cualquier otro estado. El Uruguay es una referencia de esto que estoy mencionando. Como en cualquier otro estado van a tener ellos la posibilidad, con todas las garantías, la norma jurídica que proteja su inversión, van a tener la opción de realizar esta actividad. Y el Estado boliviano ya no tendrá la presión semanal, porque hacemos compras semanales, la presión semanal de tener que conseguir entre 60 y 70 millones de dólares por semana para proveer de combustible al país. Como ya no existirá esta presión, vamos a generar un paquete de divisas que serán trasladadas a las reservas. Y esas reservas van a constituir acumulativamente un fondo de estabilización económica que nos permitirá que, primero, trabajar en la confección e implementación del bolsín para terminar con el dólar paralelo. Número 1. Número 2, esto también mostrará ante la comunidad internacional que el país ha entrado de forma seria, responsable y decidida a un proceso de estabilización económica. Ello nos va a dejar abierta la posibilidad de relacionarnos con la comunidad internacional financiera. Paralelamente ya, también ahí vamos a abrir el espacio y el tiempo de las reformas institucionales en el país que son absolutamente necesarias. ¿Para qué? Para enfrentar la cuestión de la gobernabilidad debida y correspondiente, para enfrentar la crítica situación institucional en el país, la reforma del Estado y las otras medidas de orden económico, de reordenamiento de nuestra economía, llámese inflación, déficit fiscal que es ordenar el gasto desde el Estado, incorporar a la actividad productiva de nuestro país para tener un crecimiento económico al sector empresarial, industrial, productivo de nuestro país e ir generando la convivencia entre el Estado, el mercado, lo público, lo privado e iniciar el proceso de transición de lo que significa economía únicamente basada en gasto de capital, que es inversión pública, hacia una economía participativa también de los sectores industriales, productivos y privados del país. En esta propuesta que ustedes tienen, donde obviamente estamos viendo un poco ya la descentralización y en esta reforma institucional que hablas menos burocrática, están planteando también el cierre de algunas empresas estatales que para algunos son deficitarias, se está planteando algún tipo de privatización que obviamente sé que es distinto el término, pero algunos lo confunden todavía. Acláranos eso, Jorge. Silvia, hemos escuchado sobre todo y de manera fundamental del triunvirato. El triunvirato son las candidaturas liberales, la de neoliberales, quiero decir, la de Doria Medina, Tuto Quiroga, Reyes Villa. El triunvirato lo que plantea es cierre de empresas, venta de las empresas, privatización de las empresas. Y hay que comprender de manera sensata que algunas intenciones que puedan tener determinadas candidaturas o políticos no son aplicables a nuestro país. Pensando bien, inclusive por más sensatas que ellos crean que son sus intenciones, como te digo, no tienen posibilidad de aplicarse en Bolivia porque 20 años de gobierno social y popular pues ha generado verdaderamente una transformación y un cambio en los hábitos y en la cultura política de nuestro país. Entonces hay que diseñar medidas que puedan sí garantizar, primero que sean factibles y después que puedan garantizar la tranquilidad y la estabilidad social y política. Si no tenemos, Silvia, estabilidad política, estabilidad social, buena convivencia en el país, es verdaderamente imposible
pensar e imaginar que la economía del país se estabilizará y saldrá de la crisis en la que se encuentra. Eso número uno. Entonces, y por lo tanto, necesitamos no señalar y decir que las al menos 240 empresas que tiene el Estado entre empresas y plantas industriales se van a cerrar y se van a privatizar, porque los sectores que han participado estas 2 décadas, imagínate tú, 2 décadas, van a asociar aquello a pérdida de lo nacional, de su propiedad, de lo que ha significado la construcción de su proceso. Y nosotros entonces tenemos una mirada diferente. Una por una, todas las empresas van a ser evaluadas y sí van a ser mejoradas con administraciones que tendrán 2 objetivos claros. Administración por rentabilidad, es decir, con criterios de alta eficiencia administrativa se entregará la administración, no la propiedad, la administración con un contrato a un conjunto de ejecutivos que le garanticen rentabilidad al Estado boliviano, solamente. Número 2, una administración también por objetivos económicos, objetivos de expansión, objetivos de crecimiento, y de eficiencia, por supuesto, pero manteniendo siempre la propiedad de las empresas. Y en el caso extremo en el cual haya un requerimiento de transferencia de propiedad, pues analizaremos prioritariamente, sobre todo en plantas industriales, la posibilidad de que sean los sectores comunitarios donde están estas plantas que puedan hacerse cargo de esa administración con el debido soporte. Has hablado de 2 puntos bien importantes, Jorge, el tema de la estabilidad política y la estabilidad social. 2 cosas que muchos analistas están viendo que va a faltar en el siguiente gobierno por cómo está un poco distribuido el voto, lo hemos visto en algunas encuestas, que es obviamente la muestra de un momento, pero eso te da como una proyección, y tú lo sabes muy bien, a lo que viene más adelante. Se habla de que deberán haber muchas alianzas en tema político, volveríamos a lo que antes del masismo se hablaba de los benditos pactos de unidad que habían y que al final y al cabo resultaba siendo un presidente alguien que ni lo habíamos elegido por mayoría. Y segundo, el apoyo de las organizaciones sociales, que como tú bien dices, ha sido fundamental en estos últimos 20 años de gobierno, y que muchos partidos políticos, no solamente neoliberales, sino aún los que se presentan de izquierda, entre comillas, han perdido y no lo estamos viendo con fuerza como se veía antes. ¿Cómo piensa manejar Morena ese tiempo si es que llega a ser gobierno? Estabilidad política, estabilidad social, porque los cambios, el tema de levantar subvención implica lo que se llama un gasolinazo, y el nivelar el dólar implica muchísimas otras cosas. Va a ser muy, muy complicado. El país requiere cierta habilidad para su administración. Yo diría que entonces el arte de gobernar solo la podría ofrecer alguien que tenga una mirada de estadista, es decir, del conjunto y del pleno de la problemática nacional. Eso estamos construyendo como propuesta junto con Eva y junto con Morena para el país. ¿Esto qué significa? Número uno, que hay que tener un plan también de gobernabilidad, porque la gobernabilidad, Silvia, que ofrece el triunvirato, vale decir la candidatura de Samuel Tuto y Reyes Villa, es la vieja gobernabilidad de los acuerdos, de los pactos, de la democracia pactada que hizo crisis el año 2003. Ese Estado ya lo conocemos, ese Estado ya lo hemos vivido. Ese Estado ya ha generado sus resultados, mayores indicadores de pobreza, mayor marginalidad en la representación política, una constitución política de privilegios, eso lo conocemos. Hoy, como han transcurrido 20 años, lo quieren presentar nuevamente como una solución para el país, pero sabemos los bolivianos cuáles son las consecuencias de las recetas de ajuste y de las recetas de privatización y de las recetas neoliberales que ellos le han ofrecido a los bolivianos. Eso está bastante claro. ¿Cómo habría entonces que gobernar? Lo primero, de forma inmediata, Silvia, lo que hay que hacer es
construir un acuerdo nacional, un gobierno bajo un pacto, un acuerdo nacional entre los sectores políticos, entre los sectores legislativos, los sectores industriales, los sectores productivos, los sectores sociales, los sectores de la sociedad civil boliviana organizada y los sectores industriales de nuestro país. Si tenemos este acuerdo y este gobierno de unidad nacional, inmediatamente se trabaja en la agenda de urgencias y de emergencias que tiene nuestro país. ¿Qué hay que hacer para aquello? Para esto va a ser necesario entonces implementar, bajo el gobierno de unidad nacional, implementar una ingeniería política que transforme las instituciones en Bolivia, que transforme el poder, que transforme la economía y el modelo económico y que otorgue un mandato puntual y específico, vinculatorio a través de un referéndum nacional extenso, que es lo que planteamos, un mandato de urgencias para el país, un referéndum donde los bolivianos señalen y digan queremos la modificación de la justicia en estos términos, la modificación y la apertura del modelo económico en estos términos, que se reforme el poder político de nuestro país en estos términos, que las instituciones críticas de Bolivia caminen en su transformación en estos términos también. Entonces allí jugará un rol fundamental la población boliviana, el boliviano, la boliviana, los ciudadanos de nuestro país, en el diseño también consensuado de todo lo que son las políticas de transformación del país. Es la única manera de poder vencer a las enormes corporaciones que se han instalado en diferentes espacios e instituciones en nuestro país y que la condicionan a un statu quo, a un mantener la situación de crisis, quiere decir esto, que estamos viviendo actualmente. Jorge, permíteme hacer una breve pausa. Para cuando retornemos, me encantaría saber si en todos estos referéndums y demás estará planteando la posibilidad de anular lo que es tener un vicepresidente en Bolivia, una de tus propuestas, que obviamente la estoy diciendo de manera muy fría y ruda, pero ya estaremos contigo para... Modificar las funciones de la vicepresidencia, no anular, modificar las funciones, transformar esta institución para que sea útil para los bolivianos. Claro que sí. Ok, en eso vamos a ahondar después de la pausa, ya volvemos. Muchísimas gracias por retornar con nosotros, Jorge, gracias por habernos esperado, era una pausa necesaria, pero bueno, tú me rectificabas y qué bueno que lo hayas hecho, porque se ha manejado esta información y tú sabes que en tiempo electoral se manejan como se quiere las declaraciones y se manipulan y de pronto uno tiene una imagen X de una persona para perjudicarnos entre nosotros. De eso se trata, creo, estas campañas electorales, entre comillas. Tú decías que vas a plantear y van a plantear como Morena también algún tipo de reforma en las labores que tiene la vicepresidencia. Si podríamos hablar de ese tema, por favor. Claro que sí. Silvia, el artículo 174 de la Constitución del Estado señala 5 funciones únicas que tiene como rol y atribución la vicepresidencia del Estado. No son funciones importantes, a diferencia de lo que algunos analistas dicen por allí. No son funciones importantes, son funciones básicamente de acompañamiento a la gestión del presidente del Estado. Pero para conferirle alguna, entre comillas, algún hecho fundamental, pues entonces se le otorgó la posibilidad al vicepresidente de que sea el presidente nato de la Asamblea Legislativa, siendo que la vicepresidencia es parte integrante del Poder Ejecutivo, no forma parte del Poder Legislativo. Entonces allí, en este difuso rol que se le ha asignado constitucionalmente, el vicepresidente no firma decretos a pesar de que asiste al gabinete, no maneja ni administra la agenda legislativa de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores porque estas son independientes.
No administra tampoco la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores porque también son absolutamente independientes. El presupuesto de la vicepresidencia son 46.6 millones de bolivianos. El presupuesto de la Asamblea Legislativa es de alrededor de 1.200 millones de bolivianos. Fíjate tú que no son responsabilidades iguales, tienen distintas administraciones, etcétera. Entonces allí su rol es más de nexo, su rol es más de coordinador con las regiones, por ejemplo, etcétera. No es verdaderamente importante en mi criterio. Esto hay que transformarlo, pero su transformación y modificación está vinculada a un hecho constitucional, porque la vicepresidencia está descrita allí, en la estructura del órgano ejecutivo de nuestro país. Por lo tanto, hasta que podamos realizar una reforma constitucional que nos permita modificar también los roles asignados a la vicepresidencia y darle y dotarle de una transversalidad en el Poder Ejecutivo que sea verdaderamente importante y funcional a nuestras necesidades, en una suerte de jefe de gabinete con tuición sobre todo el Poder Ejecutivo, por ejemplo, con asignaciones particulares para resolver la alta conflictividad de nuestro país. Bueno, mientras tanto hay que otorgarle un rol. Y en mi criterio, y si la población boliviana me confiriese la confianza, pues se convertirá la vicepresidencia con mucho liderazgo, con un empuje inusitado, que no lo tiene hoy en día, en el eje articulador de los diálogos, los consensos, la construcción de acuerdos, de gobernabilidad social, política y legislativa de nuestro país, y será el puntal de este acuerdo nacional que tiene que fortalecer a la presidencia del Estado como herramientas inmediatas, gobernabilidad legislativa, pero gobernabilidad también política, social, económica y productiva de nuestro país en la dinámica y en el liderazgo que le pueda otorgar la vicepresidencia a estos hechos que proponemos. ¿Qué es lo que propone Morena con respecto al tratamiento de lo que es la justicia en Bolivia, que todavía viene siendo una tarea no hecha por el gobierno? Es una tarea no hecha por el gobierno porque al gobierno y al mundo político le interesa la justicia en los términos actuales que está diseñada. Una justicia con la que pueden conversar, sobre la que pueden influenciar, con la que establecen unos nexos de comunicación para incidir sobre la vida política, en estos tiempos la vida electoral, etc. Entonces, lo que nosotros necesitamos es incorporar la justicia a este elemento de ingeniería política. Irá en nuestra propuesta, irá como parte de una gran transformación que se canaliza por medio de un referéndum, irá a consideración de los bolivianos, porque tenemos que generar un mandato puntual y específico de la población, con carácter vinculatorio, Silvia, de forma tal de que ese carácter vinculatorio sea inexcusable para los legisladores en el diseño y en la confección, sea inexcusable también para el órgano ejecutivo en el diseño y ejecución de lo que se tiene que transformar. Y el eje central es de que no hayan fiscales, jueces, magistrados con un poder ilimitado sobre una sola persona en la individualidad de unos pocos y unos cuantos, y que en la administración, tanto poder que puedan tener, pues convierten en personas con una incidencia enorme sobre sus fallos, pero también, como hemos podido observar, con una incidencia absolutamente negativa. Controles cruzados, nuevas formas de elección, nuevas formas y maneras de estructurar el poder judicial el órgano judicial en nuestro país, independencia, blindaje desde la justicia respecto de las ansiedades y de la influencia política. Estos van a ser los elementos centrales. Y por supuesto, todo a cargo de una comisión extensa
de juristas nacionales e internacionales en esta primera etapa para el trabajo de su reforma. Jorge, algunos candidatos están proponiendo anular y realmente hacer desaparecer el Ministerio de Justicia. ¿Están de acuerdo ustedes en eso? No estamos de acuerdo. Se escuchan muchas propuestas que están tratando de ser altisonantes, llamativas, de forma tal de que puedan generar la atención de la ciudadanía. Pero los estados tienen que tener su Ministerio de Justicia. Es absolutamente importante que ello ocurra. Alguien por ahí dijo que habría que fusionar Ministerio de Gobierno y Ministerio de Justicia. Imagínate tú la violentación de los derechos humanos, la violentación de la justicia, de las normas y los atropellos que se pueden cometer en ese solo hecho de fusionar dos ministros para que no haya contrapeso de lo que hacen algunos que no controlan sus ansiedades en lo que hace a detenciones, en lo que hace a atropellos, a vulneración de derechos, porque se quieren imponer ante el adversario político por señalar solamente algunos temas. Sería verdaderamente catastrófico en un Estado hacer aquello. Tenemos que tener independencias claras. No es lo mismo la justicia que la seguridad interior en el país. No se pueden acumular, porque esto va contra el sentido que le estamos dando, Silvia, a la propuesta. No se pueden acumular poderes excesivos en una cartera de Estado, porque los poderes excesivos generan o degeneran, mejor dicho, de forma inmediata, en abusos, en atropellos, en vulneración de los derechos y de las normas. Por lo tanto, Ministerio de Justicia por un lado, Ministerio de Gobierno por el otro lado, pero reformados estructuralmente en su esencia y altamente supervisados y controlados. No pueden haber poderes ilimitados en ningún ministerio. Jorge, ya que estamos tocando el tema de justicia, obviamente no voy a poder dejar de decirte y nombrarte el nombre de Evo Morales, que es la preocupación de la población. ¿Qué es lo que va a hacer el siguiente gobierno con Evo Morales? Algunos dicen que mientras está firmando su tema de estar ya en la presidencia, lo dice Dunn, ya va a estar siendo aprendido el señor Morales, etcétera. ¿Cuáles son esa es una barbaridad. Esa es una barbaridad lo que dijo ese precandidato, porque un presidente no tiene la función, menos ni constitucional ni política, de detener ni de liberar absolutamente a nadie. Número uno. Esos son parte de los ruidos que se construyen solamente para impactar en la población, mirando ganar algunas voluntades y algunos votos sobre las molestias que existen en la sociedad. La justicia tiene, Silvia, que funcionar en nuestro país. Mientras la reforma llegue, tanto el ciudadano 1 como el ciudadano 1.000.000 y fracción, todos tienen que ser absolutamente iguales ante la justicia, y el Estado tendrá que hacer, este es el compromiso de Eva, este es el compromiso de Morena, de mi persona también, el Estado tendrá que hacer un esfuerzo mientras llegue la reforma y la transformación de la justicia para garantizar que debido proceso, acceso a la justicia, acceso a la defensa en términos racionales y en términos de respeto para todos. Esta es la garantía que tiene que generar el Estado. El señor Evo Morales, como un ciudadano más, tiene cuentas o requerimientos de la justicia, el Estado le tiene que garantizar su derecho a la defensa, le tiene que garantizar el debido proceso y le tiene que garantizar la asistencia ante tribunales si lo requieren, como que esto ha ocurrido. Esto es lo importante. Tenemos que tener desde el principio una concepción de respeto por la justicia, desde el gobierno, por supuesto, por el debido proceso, por la debida defensa, por la garantía a la defensa que tengan los bolivianos. Esto mientras vaya dándose la transformación y la reforma de la justicia en nuestro país.
Jorge, sé que tenemos mucho por hablar y esto me da pie para invitarte para una siguiente vez. Ojalá pueda ser presencial y podamos conversar más a profundidad tema de educación, porque hay, como tú dices, hay muchas voces que se escuchan, pero no sé cuán factible pueden ser las propuestas o cuán demagógicas realmente pueden ser las que se están escuchando. Y obviamente queremos profundizar con ustedes y Morena y con Eva Copa, pero ya para ir terminando, yo quiero irme al corazón y al meollo del asunto, porque tú sabes, somos un canal que pregona valores, que pregona principios, más allá de cualquier religión. Nosotros nos basamos más allá de eso. Y en una de las entrevistas que estuve viendo para poder un poquito comprender tu punto de vista en varias cosas, tú decías que te saliste de ser vocero presidencial porque ya habían cosas que dentro de tu ética no podías hacerlas. Y me consultaba en esto, en la política, ¿se puede ser una persona que tiene valores, que tiene principios? ¿Se puede? Absolutamente. Fíjate tú, Silvia, me gusta esa pregunta porque es diferente de lo que siempre a uno le preguntan o le cuestionan. El mundo ha perdido a dos hombres buenos, a dos hombres buenos. Ha perdido, por supuesto, al Papa Francisco, que sin hacer política partidaria era un activista de la buena política, de la convivencia, de la tolerancia, de la incorporación del diálogo como una herramienta prioritaria para podernos entender mejor. Ayer leía, hay un libro que estoy leyendo en este tiempo, cuando me quedan unos espacios, que se llama Esperanza, es la autobiografía del Papa Francisco. Y allí el Papa Francisco decía, necesitamos hacer las paces en la sociedad. Esto es fundamental. Este es el principio de convivencia pacífica del que estamos hablando. Número uno. El otro hombre bueno, Pepe Mujica, el presidente, el que fue presidente en el Uruguay. Un hombre que ha hecho de la ética, de la tolerancia, del diálogo, sus valores mayores o valores de referencia para hacer política. Es posible que trabajemos en la paz de una sociedad, que trabajemos en la tolerancia de una sociedad, que construyamos mejores maneras de convivir y de coexistir, que hagamos, utilizando las palabras del Papa Francisco, que hagamos las paces en nuestra sociedad, reconociendo la diversidad enorme y extendida que tenemos. El presidente López Obrador, el presidente Lula da Silva también son personas que han trabajado con una ética social muy, muy importante. Yo me alejo del gobierno, Silvia, porque creo que desde el poder político que tiene un mandatario se podían hacer tantísimas otras cosas que se habían dejado de lado y no se consideraban prioritarias. Para mí el diálogo es fundamental, los acuerdos, los consensos, las políticas construidas colectivamente, las políticas públicas y las políticas de Estado construidas colectivamente, quiero decir, son importantísimas para poder estabilizar un país. Yo escucho una enorme, y termino con esto, una enorme colección de buenas intenciones que tiene el triunvirato, pero no se oye y no se escucha cuáles son las formas de implementar aquello. Silvia, tú has oído de parte de alguno de los miembros del triunvirato que te señalen y te digan cuál va a ser la gobernabilidad de nuestro país. ¿Alguien te ha mencionado un proyecto de gobernabilidad, un proyecto de convivencia pacífica o de mejoramiento de los términos de la coexistencia de todos los ciudadanos de nuestra sociedad? Mencionan y dicen vamos a dialogar, mencionan y dicen vamos a acordar, pero no está en sus antecedentes dialogar, no está entre sus credenciales el acuerdo y la construcción de consensos. Esto no está, lo mencionan, pero no lo tienen y no lo presentan. No podrá haber ningún proyecto económico, de estabilización de la sociedad o de la economía de nuestro país, proyecto de desarrollo, etcétera, si es que no se tiene la herramienta de la buena convivencia. Déjame que te dé un ejemplo y termino, por favor. Si en el departamento de Santa Cruz la corriente mayoritaria es utilizar los transgénicos, semillas modificadas, y en el occidente del país la corriente es no utilizar los transgénicos,
¿Qué tiene que hacer un gobierno? ¿Apoya a la región A o apoya a la región B? ¿Apoya al oriente o apoya al occidente? Se enfrenta con el uno y le da el apoyo al otro. Ante esa situación, ¿cómo se construye una política de Estado, una política nacional? Solamente puede ser por la vía de la participación de los diferentes actores en la construcción de una política nacional. Ocurre lo mismo con el litio, ocurre lo mismo con la política hidrocarburífera. Hay determinadas políticas nacionales que tienen una multiplicidad de actores que no van a poder ser nunca implementadas de manera correcta si es que no se establece una mesa de diálogo para pactar, acordar, consensuar entre todos, aceptando lo mínimamente tolerable para cada uno de los actores participantes, construir entre todos nuestras políticas. Porque de lo contrario lo que hacemos es, viene un gobierno, intenta forzar la aceptación de su punto de vista que tiene sesgos, que tiene intereses, que tiene visiones politizadas o ideologizadas, y hay otro sector que inmediatamente resiste. La construcción, esta es mi experiencia, Silvia, esta es mi experiencia, que la construcción de las políticas de Estado se pueden realizar con determinadas metodologías. Una de ellas, el diálogo como elemento central. Ay, es difícil, Jorge, porque no solo va del lado del gobierno, sino a veces me pongo a pensar, ¿realmente la población tendrá en este tiempo la capacidad de tolerar otros puntos de vista, de poderlos aceptar? Yo hallo como que todos quieren imponer sus gustos, porque también tienen sus intereses, que eso va a ser seguramente otro tema de análisis más adelante, pero me despido. Hemos llegado, perdóname, claro. Perdóname solo decir esto, hemos llegado a esa situación en la que no queremos dialogar, en la que las expectativas están puestas sobre la posibilidad de aplacarlo al otro. Hoy en día hay un sector, la gente del triunvirato, que está imaginándose que van a ser sustitutivos del proyecto social y popular en el país y que van a poder aplacar eso que ellos llaman el Estado plurinacional y sustituirlo por el viejo Estado liberal. Bueno, solo imagina tú rápidamente cuál puede ser la consecuencia de eso. E imagina también, Silvia, cómo el sector que se ve afectado va a reaccionar. Ya basta de confrontación donde el uno quiere sustituir al otro, donde el uno quiere dominar al otro. Busquemos un modelo nuestro, propio, desarrollado por nosotros mismos, no importado por nadie, donde podamos construir nuestros acuerdos, mínimos, pero nuestros acuerdos. Ya para terminar y agradeciéndote nuevamente tu tiempo, Jorge, hace un tiempo tú decías que hay un espacio apto para que surja un candidato asistémico por la coyuntura que vive el país hace tiempo y sigue viviendo. Creo que se ha agudizado más. ¿Te consideras tú ese candidato asistémico? Yo acompaño a Eva Copa. Eva Copa es la referencia de Morena, Eva Copa es la candidata a la presidencia y yo hago un aporte. Es importante, por supuesto, desde, como señala la Constitución, desde la candidatura también a la vicepresidencia, pero es Eva Copa la referencia de este proceso. Eso es importante siempre señalar. Y es importante que en el marco de las inclusiones que todavía no han finalizado en nuestra construcción histórica, en el marco de las inclusiones, que Bolivia pueda tener una candidata mujer, una presidenta mujer, elegida por el voto popular, y que esa mujer, mucho mejor si tiene un origen, una extracción desde los sectores campesinos, que se ha superado, que ha logrado gobernar una ciudad en tranquilidad finalmente, y en estabilidad institucional una ciudad como La Paz. Esto también nos debemos los bolivianos. Un día aceptamos que un indígena nos gobierne, ahora es tiempo de aceptar que una mujer también nos pueda gobernar. Son las nuevas inclusiones, las nuevas aceptaciones que tiene que tener una sociedad para ir creciendo y para ir madurando. Y yo apoyo este criterio, apoyo esta idea, este proyecto, y acompañaré en este trayecto electoral a Eva Copa y esperemos que la ciudadanía lo pueda recoger como una opción para poder implementar lo que estamos señalando. El outsider o la revelación o lo disruptivo del proceso es una mujer de origen popular
que le ofrece al país capacidad para tejer armonía, convivencia, conciliación entre los bolivianos y que a la vez podamos implementar políticas de Estado altamente o fuertemente transformadoras de nuestra economía, de nuestra política, de nuestras instituciones. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que el sentimiento y ese amor a Bolivia, ese amor por el diálogo y la paz siempre puedan perseverar a lo largo de tu camino. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Silvia, por el espacio y por la posibilidad de hablar con tanta libertad. Un afecto siempre para el país. Un gusto, muchísimas gracias. Ahí estuvimos con Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena, Movimiento de Renovación Nacional.